10:41 de la mañana. Qué belleza que acabamos de escuchar ese separador de Mariana Enríquez, elaborado por nuestra querida Agustina Fernández Maldonado. La verdad que con una maestría absoluta. Una sutileza. Una cosa espectacular, y me encanta que haya quedado justo antes de que empecemos a hablar de literatura, ¿no es cierto? Porque, bueno, justo no, obviamente ahí la pericia de el señor Santiago Abreu de elegirlos pertinentes a la temática de la cual vamos a ir hablando. Como les adelanté en la apertura, el día domingo se va a estar realizando en Ganella Pisa, que es por Palermo, lo buscan, lo googlean, una nueva edición de La Noche X, que le mandamos un abrazo grande a sus organizadores principales, Lucía Igol y Pierre Freudebot. Pedrito, le decimos los amigos. ¿Por qué dicen Pedrito? Pierre. Se llama Pedro. Pierre. Bueno. Que están atrás de todo lo que es la organización de La Noche X, que como decíamos se va a realizar este domingo, que es un ciclo de lecturas de poesías. Y yo sé que acá en este estudio estadio de la FM Boedo ustedes son bastante reticentes a la poesía, se la dan de mucho a música, a mí me gusta la música, y la poesía la ignoran cuando, vamos a ser sinceros, ¿no? Tiene muchas cosas una de la otra. Sí. Y están muy, pero muy emparentadas. De hecho, un premio Nobel de poesía es Bob Dylan. Es Bob Dylan. Escúchame una cosa, y no se le entendía cuando hablaba. No. Entonces... Ni se le entiende ahora. Ni se le entiende ahora. Bueno, básicamente íbamos a hablar de poesía. Bueno, en esta noche de lectura de poesía, muchas veces al inicio hacen una invocación a algún poeta, muchas veces nacional, creo que si no todas las veces argentino. Y en este caso es el turno de nuestra queridísima Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik... Sí. ¿Qué sabemos? A ver, les tomo examen. Me encanta primero tomar los exámenes para saber por dónde ir, ¿viste? Porque no sé si tienen algún concepto, alguna idea, saben de qué la va. Ella, argentina, nacida aquí, pero de descendencia rusa. Menos poesía y Alejandra Pizarnik que, no sé... Rochi me hace... significa que... Dead. Dead. Okay. Dead, como muchas poetas. ¿Te iba a decir, ¿poeta maldita? Bueno, hay quienes la califican como poeta maldita, sí, de hecho ahí googleando un poquito me apareció como la última poeta maldita. O sea, pensemos que los poetas malditos son aquellos, o sea, se les llama a aquellos que en Francia, varios años antes que Alejandra viva en París, que vivió allí, se dedicaban a esta poesía medio gótica, con temáticas de la muerte, de las cuales Alejandra cumple con muchas de esas características. Lo vamos a ir viendo con el correr de sus poemas, que tenía muchas de las características de los poetas malditos. Por supuesto, no cuaja en tiempo, espacio y lugar de nacimiento para ser calificada, pero bueno, digamos, esto es literatura, chicos. Es fantasía, metelo donde quieras. Si querés que esté entre los poetas malditos, están entre los poetas malditos. Por supuesto que se puede. Bueno, les contaba entonces, y vamos a ir un poquito a través de su biografía, viendo cómo va desarrollando su literatura. Ella nace en el año 1936, fallece en el año 1972. Desarrolló una obra muy particular, enfocada, como decíamos, en la muerte, en el lenguaje, en la búsqueda de la identidad. Como decíamos, ella descendiente de inmigrantes rusos, judíos, mucha de su familia había muerto en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, inclusive su apellido se había visto modificado, para simular, para poder escaparse. Y cuando llegaron sus padres, viste, le anotaron como le anotaron, y termina siendo Pizarnik, que originariamente era parecido, pero no era Pizarnik. Entonces hay una cuestión ahí de búsqueda de la identidad, de sentirse parte de esta sociedad cuando su historia familiar viene de ser expulsada de su país de origen y de su religión de origen. Y es una literatura, bueno, una poesía en realidad, donde se puede ver muchísimo de su autobiografía y de lo que le pasaba a Alejandra, que, como dijimos, termina desencadenando en una muy joven suicidio. Se tomó un montón de pastillas, bueno, ya lo vamos a decir, para terminar con su vida. Acá voy tomando algunas cositas de un escrito de Catalina Arancibia Durán, ¿sí? Que va analizando los poemas de Alejandra y nos va llevando a través de sus temáticas. Uno de sus poemas más conocidos es brevísimo, lo voy a leer, es Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Bueno,
Ahí estamos, ¿no? Mínimo. Mínimo. Muy sintética la poesía de Alejandra. Tiene poemas más largos, algunos pocos, pero muchos de sus poemas son eso, 3, 4 versos, no mucho más que eso. Siempre tomando la experiencia personal a la hora de escribir, es como se nota mucho esa idea de que todo lo escribe según lo que la atraviesa. Pensalo más allá de la experiencia, que quizás tiene como un carácter más episódico de situaciones, como una reflexión permanente de sus sentimientos y de lo que le pasaba en su cabeza y de las temáticas que a ella le interesaban, que igualmente eso es también la poesía, ¿no? Digamos, la poesía es la expresión de un sentimiento. Pocas veces es un poema narrativo, digamos, que tiene como experiencias plasmadas. Puede pasar, obviamente, no estoy diciendo que no, pero estamos hablando de ideas, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Y sobre todo en esta brevedad que lleva adelante en sus poemas. Brevedad y precisión, ¿sí? Minimalista, se puede decir. Así. Como minimalista. Sería una poesía que se puede caracterizar de esa manera. Bueno, como decíamos, el tema de la muerte es una de las partes importantes dentro de lo que es el imaginario poético de Pizarnik, ya que, bueno, como decíamos, toda su familia, o gran parte de su familia, fallece durante la Segunda Guerra Mundial. La idea permanente del suicidio se puede ver hasta en poemas, qué decirte, 15, 20 años previos a que ella efectivamente cometa su suicidio, pero ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque para ella morir era liberarse de la angustia y el sufrimiento en el cual se encontraba inmersa, no por dar un, ¿cómo se dice?, un diagnóstico, pero se vislumbra una depresión, una cuestión ahí que probablemente estaba de fondo. Mismo en su vida familiar ella tenía mucho conflicto con su hermana, porque, bueno, Alejandra rompía con todos los estereotipos que se esperaba de una mujer de clase media, de la época, de los años 50. La podemos ver ahí en la imagen que nos pone Euge. Bueno, primero que nada, su pelo corto. Sí. Su pelo corto ya, digamos, como que rompía quizás con el estándar del pelo largo, bonito. Miren sus ropas, su vestimenta, siempre vestida con ropa, entre 1.000.000 de comillas, de varón, ¿no? Pantalón, camisa, no la ibas a ver con un vestidito, una pollerita. Sí, no muy de la época, digamos. Claro, no, rompía por supuesto con todos los estereotipos de la época, lo que lleva hoy en día a hacer una lectura feminista de toda la obra de Pizarnik, porque justamente rompió con esos modelos ideales de feminidad desde ser muy joven, se la calificaba como rebelde, subversiva, y eso se puede ver reflejado en su apariencia. Y durante su adolescencia principalmente se convirtió justamente en esto que decimos, como un modelo muy contrario al molde de la joven clase mediera argentina de los 50. Y como decía, en su vida familiar tuvo ciertos conflictos al respecto, ya que su hermana sí representaba todo eso. Su hermana era más linda, su hermana era más atlética, su hermana era más femenina. Entonces eso le trajo como un desvinculamiento con su madre, que aparentemente prefería a la hermana. ¿Sabemos si era hermana mayor, menor? Ay, no lo tengo el dato, me mataste. No me quemé, no me quemé así. Sí. No, porque aparte, digamos, hacer una lectura de si la madre prefería a la hermana o a ella, la edad no importa, investigué, claro. No lo investigué lo suficiente como para decirte sí. En efecto, no lo sé, pero bueno, es una de las cosas que se suele analizar a la hora de ver la vida de Alejandra, que a su vez, bueno, se dice que tenía acné, que no era tan linda, que tenía como una cosa así, y que además tenía una problemática para hablar, era tartamuda, aparentemente, tenía como esa dificultad en el habla, con lo cual ella prefería siempre la expresión escrita. Claro, de ahí su habilidad para escribir. De ahí su habilidad para escribir. Me perdí en la cuestión de la temporalidad porque dije, voy a hacer la biografía. Y después... Y te metí preguntas y bueno, y aparte a mí me gusta y empiezo a hablar y ya me... No, me encanta. Además para alguien que postas conoce poco y nada de Pizarnik, es como aprender. Bien, aprovecho que estaba hablando de lo de la tartamudez para introducir otro de los temas clásicos dentro de lo que son los poemas de Pizarnik, que es el silencio. Tengo otro poema, mira, vas a ver que también es así minimalista. Dice... Silencio, yo me uno al silencio, yo me he unido al silencio y me dejo hacer, me dejo beber, me dejo decir.
bueno, justamente, silencio en un lugar en donde ella se encontraba cómoda, la lectura silenciosa, la escritura silenciosa y la poesía, digamos, demostrando ese lugar en donde ella se sentía incómoda a la hora de hablar, tenía, bueno, vergüenza probablemente, esta comparación que decíamos antes con su hermana y demás, la llevan a ella a quizás encontrar en la palabra escrita y en el silencio un refugio importante. Sería curioso, a medida que fue sacando, calculo, libros o textos con sus poesías, ¿ella lograba vivir de sus publicaciones o no llegó a ser más famosa sino hasta que después de morir? No, ya fue relevante en su momento. Pensá que ella en París estuvo con Cortázar, era muy amiga de Silvino Campos, se movía en ese círculo. No, era conocida ya desde... Ok, que se pudo dedicar a la literatura por tus propias sin la necesidad de sí, que sea además famosa tenía después. Un buen pasar económico familiar. Vos pensás, digamos, Claro. No había que pagar alquiler. Claro, no. No era lo mismo que ahora. Entonces quizás con poco, no dentro de muchos lujos, pero podían vivir así. También en un ambiente... donde se estaba gestando el surrealismo, donde se estaba gestando cierto estilo de vida. Se va a París, anda por ahí, sin ser hippies, la hipean un poco, ¿no? Como, bueno, viven como artistas, son flaneurs. Sí. Son Y Francia, París en ese momento era un centro, un eje artístico. Totalmente. Bueno, te digo que ahí los conoció a estos muchachos y después ya quedó como amiga. Silvina Ocampo, su gran amiga, vamos a decir la verdad, iba por ese lado. Otra de las cuestiones que justamente podemos mencionar es eso, es la fusión entre el surrealismo y lo concreto, ¿no? Ella explora mucho y siguiendo con esta idea del silencio, el lenguaje. Y otro de sus poemas, que se llama Cold Hand Blues, ¿sí? Dice, ¿y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Tranqui, ¿eh? ¿Qué era lo que le pasaba a Alejandra? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué estaba en esa situación, en esa angustia, en esa cuestión tan oscura, ¿no? Que la recorría y que no le permitía quizás en algún punto salir de esa cajita y de esa expresión de sus sentimientos que la tenían ahí encerrada. Bueno, recomiendo muchísimo todas sus poesías, están recopilados en obras completas, digamos. Si tuviésemos que repasar toda su obra, no terminaríamos nunca más. Pero ¿por dónde arrancaría? Yo, que no leo poesía y que nunca leí Pesarni, ¿en qué años, qué época, qué...? Uy, Dios mío, qué difícil, Santi. ¿Cuál es tu favorito? Te estoy matando preguntas. Me está matando preguntas. Yo pienso que a mí siempre me gustan los inicios, the beginnings, ¿sí? Okay. Como ir a los primeros poemas. Pero la verdad que ya te digo, si te compras las obras completas, es un librito, es un libro. Digo, no un librito, sí. Es un libro bastante gordito, pero son todos los poemas. Obras completas no, poesía completa, porque tiene algunas otras obras que no son poéticas. No las tengo tanto esas sabidas y conocidas. ¿Llegó a ser novela o cuentos? Llegó a hacer algunos cuentos cortos, novelas cortas, recibió premios, también Bien. A la pregunta que vos me decías, el Premio Municipal de Poesía, la beca Guggenheim en Artes en América Latina y el Caribe, y también una beca, la beca Fulbright, que la llevaron a esto, a poder estudiar afuera, a poder desarrollar su arte y trabajar y vivir de esto. En sus últimos años, ahí está, este es uno de los que capaz más se recomienda o más se lee, que es La extracción de la piedra de la locura, del año 1968, uno de sus casi últimos libros, y publicó sus últimas 2 obras en medio ya de su profundísima depresión, que se llama El infierno musical y El genio poético. Esas son sus últimas 2 obras, y ahí, tiene ensayos también, y son publicados también cerca de estos años. Y bueno. Y ahí, No, y y sí, ahí te es llegó. que iba a decir como, bueno, ya dijimos, ¿no? Que se toma unas pastillas. Finalmente, a los 36 años de edad, un 25 de septiembre del año 1972, Pizarnik murió debido a una sobredosis de Seconal durante un fin de semana en el cual ella había perdido permiso del lugar en donde estaba internada.
psiquiátrico donde estaba internada, pidió permiso para salir, para pasear un rato. Ella estaba allí, por supuesto, por este cuadro depresivo y intentos de suicidio anteriores al efectivo. Y bueno, finalmente se toma un frasco de pastillas ese fin de semana que pide salir, lo cual marca que Lo tenía pensado. lo tenía extremadamente planificado, y lo llevó a cabo un 25 de septiembre, como decíamos, con tan solo 36 años de edad. Su velorio se llevó adelante en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, que hace un tiempito habíamos hablado de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, allí lo realizó y prácticamente fue al toque de su inauguración. O sea, prácticamente fue, tipo, bueno, inaugurado abrimos, con eso. vamos a hacer un velorio. En el pizarrón de la habitación de Pizarnik se encontraron unos últimos versos, que voy a decir algo, no fueron los últimos versos encontrados de Alejandra, porque hace muy poco tiempo en la Biblioteca Nacional una investigadora, recorriendo unos libros, encontró manuscritos al borde de un libro que había pertenecido a Pizarnik, otro poema que había sido inédito, pero bueno, en el pizarrón de la habitación donde ella se encontraba internada, encontraron los últimos versos que decían: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Hermoso. Gracias, Agus. FM Boedo.